Buenos días, familia Bio4, te saluda Gabriela Rubalcaba. Bienvenidos todos a Bioencuentro Podcast. Espero que estés ya muy contento, muy de buenas, muy despierto con tu Kenko para poner atención el día de hoy, que hoy tenemos un tema que es de salud. Hoy vamos a hablar fortaleciendo nuestro sistema nervioso con Bio4. Cosas claves, suplementos claves que necesitamos tener para nutrir, para cuidar nuestro sistema nervioso, ¿ok? Así es que muy atentos el día de hoy. Y también te recuerdo la dinámica que tenemos cada martes, y es que el primero que conteste la pregunta que hace nuestro invitado especial al final del programa, y el primero que la conteste correctamente, ojo, vía Facebook, va a ser el que se lleva nuestro producto de regalo. Y hoy tenemos un productazazazazo. Pero en serio, chicos, yo espero que pongan mucha atención porque hoy tenemos Sattva. Sattva Ceutica, el alimento de mayor tecnología de Bio4, un alimento súper evolucionado. Es impresionante cómo Sattva llega a ser tan fuerte en el tema de protección celular y obviamente protección de todo nuestro sistema. Así es que hoy para ti, para el primero que conteste correctamente la pregunta, se va a llevar una Sattva Ceutica. ¿Qué tal? Productazazo. Y bueno, para empezar a hablar de este tema, tengo a mi lado una experta en el área. Ella está formada en biofísica. También estuvo colaborando directamente, aunque sigue, pero directamente con Pure Life. Ella es una gran líder. Ella es licenciada en homeopatía, tiene maestría en bioenergía y desarrollo humano, ha trabajado demasiado con niños. Bueno, ha estado haciendo diferentes cursos, diplomados dentro de toda esta área clínica, biofísica, energética, y por supuesto es una gran líder Bio4. Así es que yo quiero darle la bienvenida a nuestra querida líder Galileo, la doctora Virginia García. ¿Qué tal, Vicky? Bienvenida. Gaby, un gusto enorme estar este día compartiendo este tema tan interesante y que nos involucra a todos, desde chicos, medianos y grandes. Un gusto enorme poder compartir en este momento. No, pues yo encantada, Vicky, de tenerte siempre aquí. Digo, siempre trabajamos bien a gusto juntas. Sí. Y bueno, hablar de esta parte del sistema nervioso que es sumamente interesante porque, bueno, nuestro sistema nervioso de entrada siempre está como tenemos algunas ideas de que el sistema nervioso solamente es el estrés, lo que me agobio, pero hay una parte sí mental, pero también hay una parte estructural, y considero que el sistema nervioso es un sistema clave en nuestro cuerpo porque de ahí dependen y de él dependen muchas respuestas inmunológicas, pero él está enlazado con otros grandes sistemas y creemos que el sistema nervioso solamente está en la cabeza, ¿no? Okay. Y no sale de la cabeza, pero no, realmente tiene una estructura, tiene una manera de trabajar y que abarcan muchas cosas o muchas condiciones el sistema nervioso, ¿no? Sí. Entonces poderles dar hoy, el día de hoy, un panorama un poco más amplio de qué onda con este sistema nervioso y sobre todo cómo puedo yo empezarlo a proteger, porque normalmente nadie protege esa parte del sistema nervioso. Entonces, primero, pues, ¿cómo sería este sistema nervioso? Ok, me encantó la manera en que nos introducimos al tema, porque efectivamente hablar de sistema nervioso nos vamos a la cabeza. Inmediatamente es cabeza, ¿no? Dolor de cabeza, estrés, ansiedad, cortisol. Depresión. Depresión, sí, exactamente. Entonces lo tenemos como muy englobado y no nos damos cuenta que el sistema nervioso es multitask, ¿no? O sea, el sistema nervioso, yo me atrevería a decir que es uno de los sistemas que está conectado con el todo. El sistema nervioso se ve involucrado en todos los ciclos del ser humano, en el ciclo hormonal, en el ciclo de sueño, en el ciclo metabólico. El sistema nervioso es multitask, o sea, él entra a todo y participa en todo. Por lo tanto, bueno, un sistema nervioso, la importancia que tiene el poder atenderlo, el poder prevenirlo, el poder darle esa nutrición a todo lo que es un sistema nervioso, se va a ver involucrado, como lo mencionamos, no nada más un estado emocional, no nada más un estado de energía, ya no tengo pila, ando bajo de energía, sino también se va a ver involucrado un proceso digestivo,
se va a ver involucrado un ciclo de sueño, también una fertilidad, una reconexión y eso nos da poder incluso de decisión. Hablar de sistema nervioso trabajado al 100% nos da esa pauta de saber y de decir, puedo tener esa capacidad de resolución, esa capacidad de ser una persona más asertiva en mis decisiones y mis aportaciones en este entorno, bueno, que todos manejamos, porque si yo te digo, trabaja el sistema nervioso, no te estreses, pásala bien, la verdad es que no. O sea, ya el ritmo de trabajo, las exigencias que hoy en día se nos están dando a todos, no podemos estar envueltos en una esfera. Necesitamos salir a cubrir esas exigencias y eso que se nos requiere hoy en día a nivel familiar, emocional, laboral, en las redes de mercadeo. Tenemos que salir a trabajar, tenemos que contactar con las personas y obviamente pues se va a ver involucrado un sistema nervioso. Entonces la importancia de ver en este tiempo, el que no nada más hablamos de una mente y de una cabeza, no nada más hablamos de una oxigenación cerebral, sino estamos hablando de un trabajo totalmente sistémico. Exactamente, y estructural, porque hay que entender que nuestro sistema, tenemos un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico, o sea, que sí que va todo el cuerpo. ¿Y qué hace esta parte? Sí está la parte de nuestro cerebro, pero también están nuestras manos, nuestras piernas. Por ejemplo, tus movimientos es el que se encarga de regir el tema del movimiento voluntario, movimiento involuntario. Entonces tenemos enfermedades o condiciones, para no llevarlo a enfermedades, que tienen que ver con la conducción, que tienen que ver que si los neurotransmisores tal, que si las hormonas tal, pero también tenemos otro tipo de enfermedades o condiciones donde tienen que ver con temas estructurales, donde se degrada el nervio, la vaina de mielina, la famosa vaina de mielina. Entonces tenemos cosas que se dañan en estructura y otras cosas que también se dañan en conducción o regulación de neurotransmisores. Y aparte está bien interesante porque pensamos cabeza, pero realmente hay dos puntos centrales o dos puntos receptores muy fuertes de esta parte nerviosa. Obviamente es el cerebro, el que controla todo, decimos, pero hay un punto que le da mucha información al cerebro, que es el sistema nervioso entérico, y eso a veces no ubicamos, doctora Vicky, que también dentro de tu intestino hay un sistema nervioso y que le manda información al cerebro. Entonces, ahorita que decías que está conectado con todo, claro, que tenemos de entrada dos puntos centrales de esa conexión nerviosa y que entonces ya tenemos como sistemas, como dianas o centrales, que van a estar impactando directamente ese sistema nervioso, ¿no? Sí, definitivamente el hablar de neurogastroenterología, exacto, esa conexión que hay de una neurona con un neurotransmisor que se gesta en el intestino, por hablar de una serotonina, por ejemplo. Tú hablas de una estructura, efectivamente, podemos abrir un abanico de posibilidades en el sentido de que podemos afectar la funcionalidad del cuerpo, pero también en esencia el sistema nervioso va a afectar una condición eléctrica y al mismo tiempo una condición energética, hablando de energía, de impulso. De respuesta, ¿no? De respuesta. Nerviosa, emocional incluso, ¿no? Sí, sí, definitivamente, no, es correcto. Es mantener esa respuesta, una en esencia y otra en estructura. Exacto. Y ambas son correctas y ambas son necesarias para la función del ser humano. Pero algo que mencionaste súper valiosísimo, que es la conducción. Y ahorita, por ejemplo, yo me retorno al proceso del embarazo, por ejemplo. Cuando cuidan mucho en las mujeres, sobre todo el primer trimestre, que es la formación del sistema nervioso, que es precisamente cuando se dan incluso las afectaciones en un bebé por esa falta de movilidad, es porque hubo afectación en ese primer proceso.
y tiene que ver con una falta de estructura, porque no tuvo las herramientas o los minerales necesarios para abastecer la estructura de un sistema nervioso que me va a dar en proporción esa conexión para que yo pueda tener movilidad en mi cuerpo. Entonces, fíjense cómo el sistema nervioso tiene que ver con un músculo. Exacto. Porque para que un músculo pueda tener esta capacidad, pues yo necesito darle una conducción eléctrica. Un mensaje, no una indicación desde el cerebro, muévete. Ajá, Sí, es correcto. Que es esta parte ya más periférica, pero yo le tengo que mandar una señal de muévete a la mano. Hay movimientos voluntarios Y e hay involuntarios, involuntarios, más sin embargo, todos se rigen bajo un sistema nervioso. Entonces, si no hay esa conducción, aún los involuntarios, pues va a haber un déficit de respuesta. Entonces, eso que tú marcas de la envoltura del cableado nervioso, como lo es la mielina, en esta ocasión, bueno, tenemos que estar al pendiente de esa nutrición, porque esa estructura me la da una nutrición del sistema nervioso. Hay un desgaste, sí, propio de la edad, sí, más sin embargo, si yo estoy sometida a ciertas descargas adrenérgicas, obviamente esa envoltura va a tener un desgaste y una respuesta inadecuada, en donde yo puedo tener respuestas, incluso entorpecimiento en mis movimientos. Exacto, o falta de fuerza. Ajá. ¿Verdad? Que se entorpece o falta fuerza. ¿Has escuchado tú, por ejemplo, a alguien que tiene un accidente y tiene alguna lesión precisamente en columna vertebral, por ejemplo, donde pasa la inervación de todo lo que rige mi movimiento y hay algún daño estructural en ese cableado? Pues la persona puede quedar inmovilizada o puede quedar con movimientos involuntarios, donde esa reconexión se perdió. Y es importante ver que ahí lo va a trabajar totalmente un sistema nervioso. Pero si yo no tengo los minerales que me puede dar, por ejemplo, un Biogru, ¿no? Con este calcio ionizado, si yo no tengo esos minerales que sirven como conductor para esa corriente eléctrica, pues no va a haber movimiento o el movimiento va a ser deficiente. El hablar también es que nos podemos ir, híjole, por muchas vertientes, pero si nosotros aterrizamos y hacemos como un concentrado, márcalo en dos partes. Una manera, sistema nervioso básico, que es lo que tenemos que cuidar, dormir bien, tener buenas respuestas, tener este neuroregulador como lo es un Biosia, el no tener esas respuestas excesivas o depresivas, pero también otra parte que es la estructural, ¿no? Entonces tenemos que cuidar la parte básica que me va a ayudar con el funcionamiento diario, pero también la parte estructural que le va a dar esa forma a mis sistemas para que yo pueda tener una mejor respuesta, estructura, por lo tanto, una condición de salud favorable. Claro, que los nutrientes que me ayuden a cubrir esa neuroregulación, como dices, ¿no? Básica. ¿Por qué? Porque necesito que mi cerebro tenga una buena conducción, que mis neurotransmisores sean correctos. Ahorita que dijiste del Biogru, ahí les va como una suplementación donde podemos cuidar esta parte básica de función de nuestro sistema nervioso, ¿no? Ahorita que seas Biogru, por supuesto, como dices, la conducción. Es más, hay los receptores en las dendritas necesita haber iones de calcio y magnesio activos para que pueda pasar la conducción, porque en las dendritas tus neuronas no es que estén conectadas, hay una separación y entonces lo que pasa ahorita que nos decía la doctora Vicky, pues es un impulso eléctrico, es un choque de energía, es como cuando das los toques, ¿no? Que tocas a alguien y ¡ay! Me diste un toque. Pues así es una parte muy eléctrica. Por eso es el electroencefalograma, ¿no? Porque medimos la actividad eléctrica de ese cerebro, entonces necesita haber elementos conductores. Un Biogru que a lo mejor, doctora Vicky, tenemos identificado como solo para contracción, relajación muscular, vemos que en esta parte de conducción eléctrica es muy importante el mineral activo, ¿no? Por ejemplo, que no lo tenemos como estereotipado en sistema nervioso, sin embargo, apoya el sistema nervioso. Eso sí, y te fuiste muy lejos porque creo que el Biogru lo tenemos como muy encajado en huesos y dientes, ¿no? Exacto. Cabello y uñas.
Y párenle de contar. El calcio, cabello Y uñas y dientes, ¿no? Es como que ahí lo tenemos muy englobado, el tema del calcio. Y no. Al igual que un sistema nervioso es multitask o multifuncional, pues el calcio también tiene otras funciones, tanto en sistema hormonal, en el sistema nervioso, y en este caso que hoy estamos hablando de sistema nervioso, pues como un excelente conductor. Y si yo me meto un poquito al BioGru y hablar de un sistema nervioso, y no puedo dejar de no hablar de un sistema digestivo, porque entonces BioGru también me va a brindar esa tonicidad que necesita un movimiento peristáltico en esas evacuaciones, en esas digestiones. El tener esa capacidad de absorción de nutrientes me lo va a brindar una buena ingesta de BioGru, una buena ingesta de calcio ionizado, pero también un terreno apropiado que es la inervación que hay en un sistema digestivo esté mandando esas conducciones eléctricas. Esas señales, ¿no? Uh-huh. Claro, entonces imagínense, empieza BioGru, que es importante como esa nutrición básica de nuestro sistema nervioso. Obviamente, y por eso es una columna de congruencia, Biosia. Biosia, al ser un neuroregulador, Biosia va más enfocado. Fíjense, el complejo B es un nutriente tanto para el cerebro como para el músculo. Es curioso, no están muy conectados. Ahorita que decías la parte muscular, cómo está conectado tanto en vitaminas y en minerales, músculo y cerebro. Biosia es un suplemento que está enfocado a una neuroregulación para nutrir y estimular corteza cerebral, pero también para relajar sistema nervioso. Es correcto. Entonces, pero al trabajar, ¿cómo da esa señalización sistema nervioso al músculo? Porque incluso en músculo relaja el músculo. Tú sabes, el complejo B nos ayuda a relajar músculo. Sin embargo, empieza a producir neurotransmisores y activar. Hay energía. La energía, ahorita que decías al inicio, cómo si tenemos bien el sistema nervioso, tenemos mejor capacidad resolutiva. Sí. Para tomar, tenemos, como le decimos, claridad mental, tenemos mayor claridad mental. Uh-huh. Y son precisamente esta nutrición cerebral o nutrición nerviosa que estamos viendo, tanto en Biosia, y yo aquí agarraré un poquito también, que lo abraza, y es otro básico, Superbio, porque en los niños también existe un sistema nervioso, ¿no? A lo mejor un niño no tiene tanto los niños estrés. no se enojan. Ajá. O no tiene como ese desgaste de un adulto como para el extracto Valtila y todo esto. Sin embargo, un niño, desde que nace, lo primero que se forma es esa parte nerviosa. Y un niño también se estresa. Eso es importante, ¿no? O sea, un niño también necesita esa nutrición nerviosa. Sí, no, pues es inevitable no hablar de nuestros pequeñitos. Y si nosotros revisamos el catálogo de Bio4 en nuestros productos con una gama muy amplia de complejo B, están de la mano Biosia y Superbio, que son, hay otros productos que también lo contienen, pero estos dos pueden ser una sinergia impresionante. Y Superbio, no por ser un producto diseñado para niños, no quiere decir que no nos pueda auxiliar en un tratamiento para adultos. Pero sí es importante, habremos escuchado a lo mejor de bebés que nacen y no pueden evacuar. Cuando hay una descompensación en su sistema nervioso, cuando no hay tono muscular en sus intestinos, entonces tiene una total relación de esta deficiencia del consumo quizás de la mamá de estos nutrientes en el momento del embarazo. Entonces llega el niño, nace el pequeñito y es muy común escuchar, híjole, lo tenemos que ayudar para que evacúe y empieza con problemas digestivos desde que nace. Imagínense si ya tienes tú un pequeño con ese antecedente, bueno, de ahí te pongo el panorama, lo que tienes que estar cuidando todo el tiempo porque hay una memoria, hay un registro, hay ese cableado que hay en la casa ya registró que hay una fallita eléctrica aquí que está haciendo cortocircuito donde tenemos que trabajar un sistema nervioso muy específico en ese tipo de pacientes. Más sin embargo, a mí Superbio me encanta porque creo fielmente en que la formulación
va a fortalecer toda esa red neuronal, va a producir y reactivar esos neurotransmisores precisamente por la gama del complejo B, pero también hay un ingrediente que se llama ácido glutámico, que lo contiene Superbio y que en esa sinergia de la formulación pues me va a ayudar precisamente a potencializar un sistema nervioso donde la respuesta eléctrica de un pequeñito o de un adulto es estar atento, ¿no? Pilas, dijeran por ahí, estar consciente, estar vivo, no alterado. No, en sistema de alerta, no, sino estar precisamente en esa regulación donde mi sistema nervioso pueda ser por excelencia el mejor de los receptores de información, de sensaciones, que esto me va a ayudar a tener pues una mejor calidad de vida. Claro, definitivamente, doctora Vicky, porque fíjense la importancia, ahorita que decías de los pequeñitos, yo creo que a alguien le surgió la pregunta, porque a mí me llegó de, ¿y si es un bebé y no puede comer Superbio porque pues ni dientes tiene el chiquito? ¿Qué puede hacer? La mamá que está lactando, la sí. mamá que desde que se embaraza, por ejemplo, a lo mejor Superbio, tú dices, es para niños, no, una mujer embarazada puede trabajar Superbio porque tiene ácido fólico, porque tiene vitaminas, porque tiene ácido glutámico, porque tiene elementos que un niño requiere. Entonces, oye, a lo mejor el bebé no puede comer nada más. No, bueno, pues la mamá sí, y la mamá alimenta a ese bebé. Entonces, la mamá se nutre y alimenta a ese pequeñito. Entonces, por supuesto que mamás importante, o quien está gestando, importante trabajar esta nutrición. Fíjense, a lo mejor tú dirás, bueno, estoy gestando, ¿qué tengo que hacer con nutrición nerviosa yo? Pues porque vas a formar un sistema nervioso de alguien, ¿no? Sí, y a lo mejor ahí entramos a esa parte de la estructura, ¿no? De estos productos o de esta suplementación que Bio4 nos ayuda y nos favorece en la reestructura de este sistema nervioso, como pudiera ser Sattva, por ejemplo. Exacto, que es lo que estamos ya, el día de hoy estamos obsequiando. Claro, cuando ya pasamos por procesos más degenerativos, ya los adultos, aumentó el estrés oxidativo, aumentó el cortisol, aumentó el nervio, aumentó la hipoxia, la renta. aumentó el estrés y empezamos a degradar nuestro tejido, todos. Pero también el tejido nervioso se degrada. Así como tú ves que se degrada el músculo, yo creo, doctora Vicky, que es bien importante hacer como ese hincapié. También el sistema nervioso va teniendo una degeneración. Hay neurodegeneraciones que es en una edad avanzada, Parkinson, Alzheimer. Eso es resultado de una degradación del sistema nervioso. Me encanta ese concepto que acabas de decir, porque a nivel geriátrico, por ejemplo, obviamente va a haber una degradación de un sistema nervioso propio de la edad. Pero si no le damos la nutrición, pues ni cómo ayudarnos, ¿no? Es importante que hagamos conciencia que sí, con el paso del tiempo va a haber esa degradación, Claro. pero tenemos que llevar a nuestros adultos mayores y a otros que no somos tan mayores, que ya empieza a haber una condición del sistema nervioso muy desgastado, que tenemos que nutrir esa parte de esa reconexión nerviosa para tener una mejor retención de la información. Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, un Parkinson, un Alzheimer, una demencia senil. Una demencia, claro. Entonces, donde empieza a ver, y incluso cada vez y estadísticamente encontramos que cada vez estas condiciones se presentan a muy corta edad. Ya tenemos adultos en edades muy productivas con condiciones de Parkinson y con demencia o con el famoso Alzheimer. Entonces, sí es importante brindarle esa envoltura a este sistema nervioso, esa protección, esa nutrición que nos puede llevar a una mejor calidad de vida, pero no esperemos a estar viejitos. No esperemos a que el desgaste aparezca por sí solo. Si ya desde este momento podemos ir nutriendo esas condiciones que sabemos que van a llegar, ¿por qué no recibirlo, no? De la mejor manera y abrazando una edad de oro, pero con una calidad de vida y una entereza mental que ya yo admiro en muchas de las personas que veo allá afuera, sobre todo quienes consumen bio.
Claro, que dicen, mira qué lúcida está o qué Sí. lúcido está. Y es que tiene que ver con eso que dices, ¿no? ¿Qué le vamos aportando? Yo, suplementos de bio que veo más reestructurantes, porque los que habíamos comentado, Biosia, Superbio, Biogru, es como para cubrir lo Lo básico básico. siempre, ¿no? Nutrir siempre. Ya hay dos suplementos reestructurantes que a mí me gustan mucho, que es Ganoe y es Sattva, que precisamente por eso estamos dando el día de hoy, donde ya van a trabajar sobre la estructura de la vaina de mielina, donde van a trabajar sobre la conducción, donde incluso hay estudios de cómo Melena de León trabaja bastante en sistema nervioso, cómo llegan incluso una programación. Tú mencionabas neurogastroenterología, pues también hay una memoria. Recuerden que la parte de esta memoria, esta parte también es un tema de conducción, es un tema de información, también es un tema nervioso. Sí, definitivamente no habíamos mencionado Ganoé, efectivamente como un productazo regenerativo, reestructurante, en esa capacidad que tiene de tener esa energía en el flujo sanguíneo, una mejor irrigación, una mejor circulación. Obviamente, donde hay mayor irrigación, va a haber menos congestión. Si yo lo deduzco o hacemos la analogía, mejor oxigenación, mejor conducción. Exacto. Entonces, este Ganoé, que una de sus propiedades es la neurogénesis, que trabaja de manera directa con un sistema nervioso y muy de la mano de un sistema digestivo. Sí. Es curioso, pero Melena de León y Ganoderma, que nos da esa alta capacidad de antioxidantes y sobre todo algo bien interesante que Ganoé en esa capacidad de ser un excelente adaptógeno, donde mi cuerpo lo lleva precisamente a esa adaptabilidad de una respuesta nerviosa. El impacto es tan fuerte que lo que hace mi producto, lo que hace mi suplemento es vente para acá, regularizar esos impulsos para que yo pueda tener una respuesta de manera más sana, donde esas respuestas excesivas no puedan provocar un daño colateral precisamente por estas segregaciones ácidas y adrenérgicas. Entonces, como la combinación de esta fórmula de Melena de León con Ganoderma, con esa capacidad de adaptógeno, con esas altas cantidades de antioxidantes, con ese flujo de sangre que me está incentivando cada que yo lo pongo en mi boca, pues obviamente voy a mejorar esa conducción nerviosa, esas descargas eléctricas. ¿A dónde crees? ¿Dónde no tenemos sistema nervioso en el cuerpo? Pues yo creo que en ningún lado. Entonces, esa respuesta eléctrica, esa respuesta inmediata que me la brinda un Ganoé, pues la vamos a recibir de manera inmediata desde el cabello, desde la cabeza hasta la punta de mis pies, mejorando esa irrigación, por lo tanto, esa conducción nerviosa. Sí, es que es maravilloso. Ya cuando analizamos los suplementos, yo sé que en las capacitaciones a lo mejor los vemos en esa parte general que hacen, pero cuando ya profundizamos en ciertas funciones muy específicas, como ahorita que hablaste de Ganoe, dices, oye, ¿a poco Ganoe hace todo eso por sistema nervioso? Claro. Y más. Y más. Y luego viene una Sattva que aparte tiene toda una estructura de proteína, que tiene un potentes antioxidantes, que empieza ya hasta a trabajar también con esa parte digestiva al ser un simbiótico. Entonces dices, ¿qué onda, no? Porque entonces llega a abrazar, llega a abarcar toda una parte de reestructuración. A mí me dicen, ay, doctora, ¿desde cuánto tiempo puedo ir previniendo estos temas? Pues desde siempre. Nuestro cuerpo se está desgastando día a día lo estamos haciendo. Entonces, si ya vamos avanzando en edad, ya tenemos procesos más degenerativos, me encantó lo que dijiste, doctora Vicky, pues no se esperen a que ya estemos más grandes, aunque ya tengamos una condición para empezar a actuar. Yo creo que nutrir nuestro sistema nervioso es de siempre. Si vemos que ya el desgaste aumenta, trabajar con más reestructuración o ya va aumentando más la edad, pues ya trabaja con más reestructuración. Sabemos que vamos en un proceso catabólico y ese pues lleva su ritmo. Mira, doctora, es bien fácil. Ay, lo pongo bien fácil. Es como cuando alguien va al gimnasio, digo a alguien porque a lo mejor ahorita no lo considero yo así. Es cuando una persona va al gimnasio, tiene un desgaste, ¿no?
y le brinda proteína a su cuerpo para generar músculo, para tener mejor rendimiento, y ya andamos buscando bebidas energéticas. Obviamente, si tú ya te sabes con un desgaste neuronal, si tú ya te sabes con un grado excesivo de estrés, de cortisol, súmale que hay una carga genética, a lo mejor de situaciones o enfermedades neurodegenerativas, donde hemos aprendido patrones de conducta y de respuesta, pues es que no hay para dónde. O sea, tienes que serte consciente. ¿En qué momento debo de utilizarlo? Pues en el momento que eres consciente del desgaste al que has llevado a tu cuerpo. Así como provees de una proteína al momento que vas al gimnasio y de hidratarte, así tienes que proveerle a tu sistema nervioso. Día que pasa es un día que tenemos un desgaste. Ahora revisa, haz un checklist como lo hacen en la agencia en el carro, ¿no? Revisa si estás durmiendo bien. Revisa si estás teniendo buenas digestiones, revisa cómo son tus respuestas ante el llamado, el estímulo externo. Si tú empiezas a hacer un checklist de todo esto. Los calambres. Los famosos calambres, que tiene que ver una conducción nerviosa. Claro. Ay, el calambre, pues ya estoy viejita, o es que estuve mucho rato ahí sentada. No, hombre. Tiene que ver que hay un desabasto de un mineral, obviamente hay una descalcificación, pero también hay que estar muy atentos a ese estímulo eléctrico que tu cuerpo no lo está teniendo, por lo tanto se vienen esos calambres. Exacto, entonces hay que empezar. ¿En qué momento? Ya. Siempre, claro. Y luego si quieres cuadrar un poquito también más, un suplemento que viene muy bien en cualquier etapa, y que trabaja con estructura del sistema nervioso, es la bioflax molida, los omegas. Entonces también digo, muchos de los suplementos de bio nos van a ayudar, ¿no? Pero los que habíamos mencionado antes, tanto esa parte básica de nutrición, como esta parte reestructural, yo creo que son los que siempre tenemos que traer como en el foco. Sí. En el foco de atención, ¿no? Y curiosamente, Biosia y Biogru, que son parte de congruencia, que sabemos que congruencia es para una estabilización general. Y dos de ellos trabajan directamente con nuestro sistema nervioso. Imagínense la importancia que llegan a tener. Entonces, pues chicos, aplicarnos con nuestro sistema nervioso, y claro que si aumenta el cortisol, el estrés, las contracturas, pues le podemos subir a Biosia y a Biogru. Entonces, ¿cómo hoy nos damos cuenta que sistema nervioso no es nada más cabeza, ¿verdad? No es nada más un estrés, una depresión, una tristeza. Sistema nervioso abarca prácticamente todo tu cuerpo. Y por lo tanto, pues como hablamos de todo tu cuerpo, es el grado de importancia que le tenemos que dar, y no de embalde por eso nuestra congruencia. No íbamos a tocar la linaza quizás, pero claro que podemos tocar la linaza, y yo pensaba en la linaza con chía, la entera, ¿no? La linaza, la Bioflax CH, que esa semillita que me da también esas conducciones eléctricas para un estímulo en una peristalsis. Exacto. Entonces, imagínate todo lo que viene a sumar una congruencia en un tratamiento. Muy en específico en sistema nervioso, los básicos, reitero, Biosia, Biogru, Superbio, pero en esa reestructura también trabajar con Sattva y Ganoé serían fenomenal. Entonces, revisa cuáles son los focos rojos que está ahorita lanzando tu cuerpo, y es ahí donde tienes que poner más atención o mayor foco. No te olvides de los básicos, no te olvides de tu congruencia, pero si ya hay una necesidad de reestructura o de darle una mejor nutrición, enfócalo. Perfecto, doctora Vicky. Pues aquí la cosa es llegar a estar bien siempre para evitarnos, prevenir, estar en condiciones ya de desgaste más severas. Siempre se puede, todo se puede arreglar, ¿no? Pero es mejor no tener que arreglar algo porque no sufre un daño. Yo creo que siempre es mejor evitar el daño. Y eso es en todo, en su cuerpo, en sus relaciones, en su economía. Eviten el daño. Después de arreglar es más rollo. Se puede, todo se puede. Pero si evitamos el daño, creo que eso es mucho mejor. Entonces hay que prevenir, hay que empezar a cuidar nuestro sistema nervioso con bio. Y bueno, mi querida doctora Vicky, se nos fue el tiempo, pero a ver, una pregunta, viene la pregunta clave, que el primero que la conteste correctamente se lleva precisamente una Sattva.
¿cuál sería? Ok, una pregunta súper facilísima. ¿Qué les parece si la primera persona que nos mencione cuáles son los suplementos de Bio 4 básicos para nutrir o trabajar un sistema nervioso y cuáles son los suplementos que reestructuran un sistema nervioso? ¿Va? Quien nos conteste primero esta pregunta, pues obtendrá un sadba, un regalazo. Un regalazo, pues ahí está. ¿Cuáles fueron los que recomendamos de manera básica, los que recomendamos para la reestructuración? Ahí está. Pues bueno, muchísimas gracias a la doctora Virginia García, nuestra querida doctora Vicky, líder Galileo. Un placer tenerte aquí, Vicky, gracias. Yo feliz siempre de estar compartiendo contigo estos micrófonos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a toda la familia Bio. Recuerda que este podcast lo puedes escuchar, lo puedes compartir, nos puedes escuchar en Spotify y que nos vemos cada martes para estar aprendiendo mucho de Bio, de toda la parte de salud, de la parte empresarial. Así es que cuídense mucho. Recuerden que si no es Bio 4, no es biofísica. Hasta la próxima.